Vamos a comenzar con este webinar en el cual hemos preparado para ustedes este contenido relacionado con Wi-Fi 7. La idea es que no simplemente conozcan el portafolio para el día de hoy, sino que conozcamos diferentes temas importantes y técnicos relacionados con esta nueva versión de Wi-Fi. Así que vamos a tener, digamos que inicialmente una introducción sobre lo que es Unify. Para los que de pronto no lo conocen, estaremos viendo algunas novedades a nivel de lanzamiento de nuevos productos y luego estaremos entonces abarcando estos temas sobre lo que sería esta versión del estándar inalámbrico, beneficios, diferencias entre las versiones, buenas prácticas a nivel de configuración, eficiencia y demás. Entonces, tengo también preparado pues algunos ejercicios con nuestras herramientas de Unify que nos van a ayudar a entender, digamos que varios aspectos al momento de realizar una configuración inalámbrica, así que espero que esto sea muy útil, pues toda esta información para ustedes. También me complace informar de que vamos a tener la Unify World Conference en Ciudad de México el 13 de mayo para los que deseen asistir a este evento, el cual es gratuito y van a ustedes a tener la oportunidad de participar. La idea es simplemente registrarse, el registro no tiene ningún costo, más que todo va a ser de que ustedes reciban el correo de confirmación de que han separado su cupo y poder estar en Ciudad de México para dicha fecha. En este evento vamos a tener muchas novedades, la idea es actualizarnos, estar a la vanguardia en todo lo que es relacionado con la tecnología a nivel de TI. Vamos a estar viendo diferentes lanzamientos con Ubiquiti Unify, lanzamientos que incluso ni siquiera se han publicado. Se va a tener la oportunidad de ver estos dispositivos allí en vivo, en laboratorios funcionando. Así que va a ser una experiencia muy interesante y pues también vamos a tener muchas sorpresas. Bueno, entonces pasando a lo que es la introducción sobre Unify, es muy importante mencionar de que Ubiquiti siempre se ha destacado en lo que es todo el portafolio de tecnología inalámbrica. Hablando puntualmente de Unify, nuestros primeros productos fueron nuestros puntos de acceso y es muy importante recalcar de que al día de hoy, el año pasado, nos posicionamos como dentro de los 3 primeros o principales fabricantes a nivel de dispositivos Wi-Fi. Esto debido a la cantidad de dispositivos desplegados a nivel mundial. ¿Cómo llegamos a este punto? De que ofrecemos un producto de excelente calidad con un precio bastante razonable y que contamos con una plataforma escalable que no maneja licenciamiento, algo bastante inusual en este tipo de mercado, donde si la solución está pensada para trabajarse tanto en pequeña, mediana, gran escala, normalmente manejan licencias. Unify en este caso no maneja licenciamiento. Así que en esta parte inalámbrica somos bastante fuertes, bastante robustos, pero esa misma experiencia actualmente la deseamos llevar a las diferentes verticales y necesidades que pueden haber en las necesidades de la empresa. Así que en el portafolio vamos a contar con consolas o gateways que abarcan funciones de ciberseguridad. Vamos a tener un portafolio de switches para las diferentes necesidades bastante amplio. Productos para lo que es videovigilancia. Contaremos entonces con cámaras de diferentes modelos, sus respectivos NVRs, dispositivos para lo que sería control de acceso a puertas, telefonía IP de grado empresarial. Actualmente ya contamos con lo que serían servidores NAS, amplificadores de sonidos para audio profesional, pantallas o cast que nos permiten convertir pantallas o video walls en instrumentos de señalización digital a través de Unify Connect, también carga de vehículos eléctricos. Si bien todas estas necesidades muy seguramente ustedes las estarán abarcando con otro tipo de soluciones, ¿cuál sería el diferencial que tendríamos actualmente con Unify? De que todas estas necesidades la vamos a poder administrar con nuestra aplicación que vienen en las consolas, las aplicaciones de Unify, permitiéndonos tener una experiencia de administración única. Esto quiere decir de que al momento que vamos a interactuar con todas estas soluciones, no vamos a estar cambiando de aplicaciones en donde tendremos que instalar un software para cada solución, no estaremos configurando credenciales de acceso para cada una de ellas, configuraciones de IP, puertos, nada de eso. Así tal cual como administramos todo lo que es Unified Network, vamos a llevar la misma experiencia a lo que es videovigilancia, control de acceso y demás, lo cual va a facilitar mucho la gestión
Y algo muy importante al día de hoy, el tema de seguridad, es que manejamos entonces una cuenta iCloud, que sería la cuenta de Ubiquiti, que soporta doble factor de autenticación y nos permite acceder entonces a todas esas herramientas a través de una conexión web mediante certificados, garantizando una conexión segura cuando accedamos a ellos de manera remota. Así que todo eso es lo que vamos a tener con Unify y esto es lo que nosotros denominamos el full stack, un despliegue de Unify donde tendríamos todos estos beneficios y estas herramientas de nuestro portafolio. Así que ese acceso remoto que tenemos a todos estos sitios de Unify los podemos realizar de diferentes formas. Hay varias formas en donde podemos tener el software de administración de Unify. El primero de ellos y recomendado, nuestras consolas Cloud Gateway. Estos serían los gateways de la red. Todo despliegue normalmente va a requerir un router firewall con características Next Generation, hablando a nivel de firewall. Actualmente nuestros Cloud Gateway nos permiten realizar ese tipo de administración. Y este mismo gateway cuenta con las aplicaciones de Unify embebidas, así que no necesitamos instalar en un servidor aparte o mediante un cloud key. No, el gateway ya tiene la aplicación. Adicionalmente cuenta con las aplicaciones de Unify Protect, Unify Access y demás. ¿Qué quiere decir? De que este gateway, como el ejemplo que tenemos aquí, el Dream Machine Pro Max, vemos como un gateway rackeable, a su vez nos está haciendo de NVR, nos hace de planta telefónica, software para control de acceso y demás. Todo esto lo tendremos en el mismo dispositivo. Así que cuando creamos nuestra cuenta de Ubiquiti y vinculamos esta cuenta al Cloud Gateway, automáticamente nos empiezan a aparecer esos sitios aquí en el Site Manager que ingresamos a través de unify.ui.com. Allí empezamos a verlos y nos vamos a entonces a tener esa forma de acceder a ellos remotamente a través de esa conexión segura. Vamos a conocer las respectivas aplicaciones que tienen, los proveedores de Internet de cada sitio, las últimas 24 horas de la conexión que nos está proveyendo el proveedor de Internet y demás. Vamos a contar adicionalmente con herramientas como por ejemplo conexiones SD-WAN, agregar administradores o colaboradores en la administración de sitios, búsqueda de dispositivos, actualizaciones masivas. Así que es un portal que no se queda únicamente en el acceso remoto, sino que nos provee varias herramientas necesarias del día a día para poder administrar estos servicios o estos sitios de una manera bastante eficiente. Por otro lado, tenemos también la posibilidad de descargar el software de Unify, instalarlo en un servidor ya sea local o en nube. Estos sitios también los podemos conectar con nuestra cuenta y también aparecerían dentro del Site Manager, con la diferencia de que solamente tendríamos la posibilidad de administrar lo que es la parte de red. Así que para despliegues full stack, lo más recomendado es tener entonces Cloud Gateways como las versiones Dream Machine Pro, Pro Max, Special Edition, o incluso tendríamos versiones compactas como las versiones UCG Max, que nos permiten para un despliegue de pyme o pequeña empresa también tener este tipo de experiencia. Cuando hablamos de experiencia, entonces, ¿a qué nos referimos? De que cuando estamos administrando entonces esos sitios de Unify, vamos a tener, por ejemplo, toda la parte de networking. Aquí estamos administrando entonces todo lo relacionado con red, vemos estadísticas, aplicaciones que están utilizando los usuarios, temas inalámbricos, proveedores de internet, cuántos proveedores tenemos, si están en failover, balanceo, test de velocidad, bueno, toda esta parte de red la estamos administrando aquí, pero al momento que necesitemos conocer qué está sucediendo con el circuito cerrado de televisión, simplemente presionamos un clic, no nos toca abrir una aplicación externa, no nos toca ingresar nuevamente nuestras credenciales, no nos toca configurar direccionamiento IP, nada de eso. Simplemente presionamos un botón y ya estamos entonces monitoreando el circuito cerrado de televisión. Y en Unify Protect vamos a contar entonces con detenciones inteligentes, detenciones con inteligencia artificial, vamos a tener reconocimiento facial de matrículas, bueno, todo este tipo de características que ofrece nuestra solución, ahí ya la estamos viendo inmediatamente, perfectamente adaptado a HTML, así que la fluidez de lo que sería el monitoreo en vivo va a ser bastante eficiente. Vamos a tener todo lo que sería la parte de telefonía IP. Lo mismo sucedería para control de acceso, señalización digital, almacenamiento en red y demás. Entonces, como se darán cuenta, simplemente paso de un botón a otro y estoy conociendo qué está sucediendo en todo ese despliegue de la empresa. Por otro lado, aparte de facilitar la administración de todo lo que sería estas necesidades de TI de la empresa,
Por otro lado está a nivel de administración cómo los usuarios se conectan a estos servicios. Y es aquí donde Unify Identity Endpoint, que es una aplicación gratuita que pueden encontrar en su tienda de aplicaciones, ya sea para smartphone, para tablet, también tenemos actualmente para dispositivos de escritorio, lo pueden encontrar como Unify Identity Endpoint. Entonces, este aplicativo es gratuito. ¿Y en qué consiste? De que así como podemos administrar los servicios de la empresa desde un solo lugar y de manera bastante sencilla, cuando proporcionemos estos servicios a los empleados o los empleados utilicen estos servicios, pues la experiencia sea también bastante sencilla y segura. Normalmente, digamos que cuando tenemos diferentes aplicaciones como Wi-Fi, VPNs, cámaras, telefonía IP en la empresa, cuando el usuario va a acceder desde sus dispositivos a estos servicios, pues se llenan de aplicaciones y cada configuración tiene entonces credenciales de usuario, temas de direccionamiento IP, configuraciones de puertos y demás. Aquí con Unify Identity nos ahorramos todo ese trabajo. Lo único que vamos a hacer es traer la base de datos de empleados que podemos conectarla mediante un directorio activo de Google, Microsoft, Entra, LDAP. Lo podemos conectar o incluso cargarlo a través de un CSV a este dispositivo, al Cloud Gateway, y una vez que esté la base de datos allí dentro, vamos a definir ya sea por grupos o individualmente qué puede usar de la red o de estos servicios que tenemos con Unify cada empleado. Definimos entonces estos parámetros. El empleado, al tener la aplicación instalada, va a recibir una invitación, acepta la invitación y aparecen los servicios o privilegios que le hemos otorgado. El empleado, para utilizarlo, simplemente presiona el botón y ya con eso podría acceder a la red Wi-Fi, a la VPN o demás. El usuario no va a haber configuración ni de usuarios, ni de contraseñas, ni de puertos, ni de direccionamiento IP, que esto muchas veces pone en riesgo la seguridad de la empresa. El usuario lo único que va a ver es que tiene estas funciones para poder utilizar, y cuando decida utilizarlas, presiona el botón que denominamos One Click y eso sería todo. En el momento que el empleado cambie el rol, podemos cambiar los privilegios. Si ya no hace parte de la empresa, eliminamos entonces el usuario. Si pierde su dispositivo, desvinculamos el dispositivo y ya los servicios no se podrían utilizar, lo cual permite tener una flexibilidad de poder administrar los servicios de la empresa de manera remota, de manera confiable y bastante segura. Así que esto es lo que ofrece Unify Identity Endpoint y es una herramienta gratuita a la cual ustedes podrían acceder y que van a obtener mayores beneficios entre más servicios de Unify tengan desplegados dentro de su empresa. Así que vamos a tener con Unify administración en nube híbrida sin licenciamiento. Vamos a tener las consolas que ya sean para los diferentes escenarios donde ustedes los puedan requerir, grande o mediana empresa. Vamos a tener soluciones para cada una de ellas que permiten desarrollar el full stack y aplicaciones como Unify Identity que van a ser una excelente herramienta para que los empleados y tanto el administrador pueda tener entonces este control bastante seguro y bastante sencillo de utilizar. Bueno, pasando entonces como tal a lo que serían novedades, es muy importante entonces conocer que a nivel de novedad en Wi-Fi, desde el año pasado aparece la versión oficial del estándar Wi-Fi 7 que se desarrolla para el año 2024, o digamos que para enero de 2024 aparece la versión del estándar oficial, en donde vamos a tener entonces como beneficio, principalmente aquí se destaca lo que es la velocidad. Pero es muy importante mencionar de que pues cada año en donde aparece una versión de Wi-Fi, vamos a tener diferentes características de la versión inalámbrica, porque más que todo, estas versiones aparecen para respectivas necesidades que se demandaban, digamos, en la época, ¿no? Aquí aparece desde Wi-Fi 3, que sería el 802.11G, en donde si hablamos de requisitos de ancho de banda que se utilizaban para aquella época, hablando de internet o de uso de red, pues la demanda a nivel de velocidad se podría decir que era baja. La cantidad de dispositivos inalámbricos que existían para conectarse a un punto de acceso, pues también era muy inferior a lo que teníamos en la actualidad, y que a nivel de protocolos de red o servicios de internet que se utilizaban, pues eran bastante básicos. Pensemos en que principalmente la demanda era correo electrónico, páginas estáticas, contenido multimedia bastante comprimido, porque pues no había, digamos, que las velocidades que podemos disfrutar a nivel de internet en la actualidad. Entonces, esta versión de Wi-Fi cumplía con las necesidades de la época.
pero el Internet continuamente, o los protocolos de red continuamente van avanzando, las necesidades no son las mismas, cantidad de dispositivos que se pueden conectar a la P se van incrementando cada vez más con el tiempo, así que para el año 2009 aparece una nueva versión que es el Wi-Fi 4, en donde pues como avances vamos a tener entonces mayor disponibilidad de ancho de banda. Esto se logra a través de, digamos, funciones como anchos de canal más grandes, características, por ejemplo, MIMO, ya empezamos a encontrar puntos de acceso con diferentes cantidades de antenas, con la idea de proporcionar más velocidad. También muy importante mencionar temas de seguridad. Las versiones a nivel de seguridad, por ejemplo, teníamos anteriormente el WP, aquí ya empezaremos a utilizar WPA1, después aparece WPA2. Entonces, todas estas novedades aparecen con la idea de poder satisfacer las diferentes necesidades de esa época, ¿no? Hablemos que en 2009 ya la cantidad de dispositivos que podemos encontrar conectados a una AP simultáneamente pueden llegar a los 50, 100, 200 dispositivos conectados por AP. Las exigencias a nivel de seguridad ya son mayores. Eh, el contenido que encontramos a nivel de Internet pues es más exigente. Estaríamos hablando de que ya streaming, páginas de video, contenido multimedia más pesado, redes sociales, bueno. Entonces, esta versión de Wi-Fi aparece para satisfacer esa demanda. Lo mismo sucede para el año 2013, en donde se tienen algunos avances, anchos de canal de 80 hasta 160 en la segunda versión de Wi-Fi 5. Vamos a tener, por ejemplo, también en la segunda versión de Wi-Fi 5, características como MU-MIMO, donde ya empezamos a manejar una característica multiusuario, ¿cierto? Pero digamos que hablando de características muy relevantes y deseables, hablemos por ejemplo en Wi-Fi 6, donde ya encontramos de que tendríamos funciones como OFDMA, que también es una característica multiusuario, se mejora lo que es el MU-MIMO, en donde ya se soportaría MU-MIMO hasta en 8 streams, y te soportaría lo que sería el MU-MIMO a nivel de flujo de carga y descarga. En cuanto a seguridad, WPA3, que si hablamos a nivel de seguridad, lo que se exige al día de hoy, WPA3 sería la versión, digamos, a nivel de seguridad inalámbrica que se debe utilizar actualmente. Eh, entonces, todo esto surge con la necesidad de atender esas necesidades. Es habitual que en cada versión de Wi-Fi se incremente el tema de velocidad, pero más allá de la velocidad, que es lo que ya estamos viendo en la diapositiva, es que hay muchas características que vienen detrás y que si las empezamos a obviar, muchas veces entonces no tomamos decisiones correctas al momento de elegir, por ejemplo, cada una de las versiones de Wi-Fi. Y esto se los digo porque muchas veces uno encuentra que en la actualidad para un despliegue en una empresa, todavía se está encontrando personas que tienen un enfoque todavía Wi-Fi 5, porque para ellos simplemente es un tema de generar Wi-Fi y simplemente buscar un tema de precio, pero al no conocer estas diferencias, se pueden tomar entonces malas decisiones. Así que si hablamos al día de hoy, alguien que diga Wi-Fi 5 todavía aplica a mi despliegue por un tema de que no tiene mucha demanda a nivel de velocidad, está obviando características como las que mencionaba a nivel de seguridad, características de eficiencia, multiusuario y demás. Cuando se empiezan a obviar, van a encontrar de que la red no está dando el rendimiento esperado, de que la red se encuentra expuesta a temas de seguridad y entonces, pues quien queda mal es la persona que en una instalación, si hablamos al día de hoy, todavía se encuentra recomendando una versión de Wi-Fi, pues que no está cumpliendo con las necesidades que se tienen hoy en día a nivel de Internet y demás. Por ejemplo, si hablamos de características multiusuario, como OFDMA y MIMO, son funciones que nos ayudan mucho en temas de, por ejemplo, latencia, cuando el AP se encuentra saturado de muchos usuarios. Así que cuando el AP se encuentra saturado, entre más rápido pueda atender los clientes, pues menos se va a generar latencia y lo que serían aplicaciones en tiempo real como serían llamadas IP, por ejemplo, llamadas por WhatsApp o por diferentes aplicaciones de mensajería, lo que sería streaming, videoconferencias, lo que sería juegos en línea. Este tipo de aplicaciones que no dan espera para la latencia, estas aplicaciones son muy sensibles cuando se utilizan, digamos que, versiones de Wi-Fi que no soportan esta característica multiusuario para atender esas peticiones de manera oportuna y allí es entonces donde
la solución pues no funciona bien y van a haber muchas quejas por parte de los usuarios. Así que es muy importante de que ustedes tengan claro que las versiones de Wi-Fi no tienen un enfoque únicamente de velocidad, sino que vienen muchas características, protocolos, estándares detrás que están diseñados para atender la demanda de esa época. Y si hablamos de Wi-Fi 7, entonces, ¿qué es lo que incluye? Vamos a tener de que puntualmente para esta versión se incorporan entonces características como la operación multienlace, vamos a tener lo que sería preámbulo perforado a nivel de modulación, 4096 QAMs, 6 GHz para los países en donde aplica y tendríamos anchos de canal de hasta 320. Entonces, esto de todas las características que mencionamos y que las de Wi-Fi 6 también estarían incluidas en Wi-Fi 7, hay otras más, pero de todas estas serían las más relevantes. Entonces, ¿qué nos hace una operación multienlace? Para los países que aplican donde contaríamos con 6 GHz, el AP tendría entonces ya 3 bandas. No hablamos de entonces los APs dual band, sino que ya hablamos de APs tribanda. Y de que de esas 3 bandas, una estación que soporte la misma característica no se conectaría únicamente a una de las bandas. Tendría la posibilidad de conectarse a las 3 simultáneamente y al conectarse a las 3 simultáneamente podemos jugar con diferentes configuraciones, ya sea para que haga, por ejemplo, una agregación de enlace donde se suman las capacidades de cada una de estas bandas, lo cual permitiría obtener un ancho de banda bastante alto para un dispositivo. Muchas veces se tiende a pensar de que si un dispositivo no demanda una velocidad, pues no es necesario proporcionar todo esto, pero sí es muchas veces deseable y más cuando colocaba el ejemplo de que tenemos un AP saturado. Entre más veloz sean las estaciones, más rápido va a obtener su información y va a dar espacio a que otros usuarios puedan entonces hacer sus peticiones contra el AP, lo cual garantiza una fluidez en el momento en que tenemos ese AP con múltiples usuarios demandando ancho de banda. Por otro lado, tenemos los OFDMA, que en conjunto con la característica MUMAIMO, nos permite entonces poder realizar esa característica multiusuario. De pronto algunos se preguntarán qué se trata eso del multiusuario. Bueno, desde Wi-Fi 5 o anteriores, vamos a tener de que el acceso al medio, digamos que cuando un usuario trata de comunicarse con el AP o viceversa, lo que se maneja habitualmente son ranuras de tiempo. Así que vamos a tener una configuración de ancho de canal, unas ranuras de tiempo y en Wi-Fi 5 y anteriores, en donde no soportaba, digamos que esa versión de Wi-Fi no soportaba FDMA, estas columnas eran dedicadas para un usuario. El usuario ya, dependiendo de su demanda, podría utilizar la columna completa o solamente una parte de ella. En esas versiones antiguas, si un usuario solamente necesitaba utilizar una pequeña parte por la cantidad de información que requiere, lo que sucedía era que el resto de la ranura se desperdiciaba. Así que tenía su espacio separado, pero pues no lo utilizaba completamente. Lo que sucede aquí, lo que trata de ilustrar esto es que a través de OFDMA, digamos que el ancho de canal tendría la posibilidad de repartirse a través de los resource units a diferentes usuarios de manera simultánea, lo que aquí en una ranura de tiempo pueden haber varios usuarios accediendo al mismo tiempo. Eso es lo que llamamos multiusuario. Así que esto garantiza de que se pueda tener una mayor fluidez y que se pueda aprovechar de manera más eficiente el tiempo aire para comunicarse con el AP, lo cual una versión de AP Wi-Fi 6 o Wi-Fi 7 va a tener mejor desempeño cuando encontramos el AP saturado con múltiples usuarios en comparación a estas versiones anteriores. Vamos a tener también una característica de que dependiendo de la región, porque esto es más de regulación donde se permite el uso de 6 GHz, vamos a tener la posibilidad entonces de usar la banda y anchos de canal máximo de hasta 320. Esto va a depender mucho de la región. Algunos países permiten utilizar todo lo que sería el espectro de 6 GHz, otros permiten una parte. Así que si hablamos de 320, se podría configurar, pero esto es una característica más que todo que para los países donde tienen los 1200 MHz completos, podrían hacer uso de él. Por otro lado, vamos a tener entonces que cuando configuramos anchos de canal muy grandes, vamos a estar mayormente expuestos a lo que sería el tema de ruido e interferencia. Así que en la función preámbulo perforado de Wi-Fi 7 va a permitir de que cuando se presente este tipo de interferencia, pues únicamente se ve afectado este fragmento donde se encuentra la interferencia, pero el resto de canales puedan seguir siendo operativos. Así que
También si comparamos esta función que está en Wi-Fi 7 en comparación al desempeño en versiones anteriores como Wi-Fi 6 o las antecesoras, el rendimiento en escenarios de ruido en Wi-Fi 7 va a ser mayor. ¿Por qué? Porque no va a afectar, digamos que todo el canal o la mayor proporción del ancho de canal, sino que únicamente se vería afectado el lugar donde se encuentra la interferencia. Y como es habitual en cada versión de Wi-Fi, se incrementa entonces lo que sería la modulación. En este caso, pasamos de 1024 QAMs de Wi-Fi 6 a los 4096 QAM en Wi-Fi 7. Así que esto es una de las funciones que nos permite tener una mayor eficiencia a nivel de velocidad y podremos obtener entonces estas velocidades que se hablan en Wi-Fi 7. Así que a nivel de disponibilidad de frecuencias vamos a encontrar de que ya no hablamos, como les mencionaba, tanto de los dual band. Esto es lo que normalmente encontrábamos en un punto de acceso dual band. Hoy en día ya podemos hablar entonces de los tribanda, donde se incorpora hasta 6 GHz. Con 6 GHz vamos a tener un espectro bastante amplio, pues esto en caso de que se contara con los 1200 MHz completos de este espectro. Entonces, este sería, digamos que por decirlo así, todo lo que se tendría para realizar un despliegue a nivel de Wi-Fi para el uso de frecuencias con configuraciones de ancho de canal de 20. Podríamos tener toda esta posibilidad de frecuencias, 40, 80, 160 y 320. Así que para que nos demos una idea de lo que es todo este panorama de uso de espectro, aquí tenemos lo que es 2.4, en donde a nivel de eficiencia siempre configuramos anchos de canal de 20, y esto es lo único que se podría configurar, 3 frecuencias, evitando la interferencia entre sí. Esta sería la distribución. Si ya necesitamos anchos de canal de 40 u 80 que nos permitirían desarrollar más ancho de banda por usuario individual, ya tendríamos entonces necesidad de pasar a 5 GHz, en donde aquí sí podríamos tener entonces varias frecuencias para hacer lo que sería un patrón de uso de canales y de esta forma evitar interferencia en nuestro mismo despliegue. Pero si necesitamos anchos de canal más amplios o digamos que nuestro diseño es tan complejo que sería necesario sí o sí tener más posibilidad de frecuencias, lo ideal sería 6 GHz, pero de esto dependeríamos según de la regulación en donde lo vayamos a desplegar, donde estaríamos hablando de 59 frecuencias a nivel de 20 MHz, 29 a 40, 80, 14 en 80 y así. Así que el espectro es bastante prometedor para lo que sería 6 GHz, hablando de despliegues en Wi-Fi. ¿Cómo estaría entonces el panorama de uso de frecuencia? Vamos a encontrar que en este caso, por ejemplo, a nivel de Latinoamérica, tenemos a Argentina que puede utilizar al momento los 1200. Esto puede actualizarse o cambiar, pero pues hasta la última vez que revisé tendríamos entonces esta opción, 1200 completos, lo cual hace muy hábil poder sacarle provecho a este tipo de bandas en lo que sería Argentina. También tenemos lo que es Brasil, Perú, Colombia, algunos países de Centroamérica, y lo mismo aplica, por ejemplo, para Estados Unidos y Canadá. Así que estos son países donde el uso de 6 GHz, pues digamos que se le puede sacar bastante provecho a este tipo de APs de Wi-Fi 7, que incluyen lo que sería 6 GHz, para poder entonces maximizar ese rendimiento en los despliegues. Tendríamos entonces 3 bandas donde podríamos distribuir la carga de usuarios entre ellas, y esto también maximizar el rendimiento multiusuario que puede tener el AP. Así que hablando a nivel de lanzamientos de punto de acceso, vamos a encontrar que a nivel de Wi-Fi 7 también hemos desarrollado nuevos modelos en donde muchas veces lo que necesitamos es un punto de acceso económico, pero que tenga características robustas. Actualmente entonces con el U7 Lite va a ser una versión compacta con un precio bastante asequible y que nos permitiría tener entonces la posibilidad de hacer uso de las bandas 2.4 y 5. Así que va a ser un modelo con un precio muy favorable y en donde usted pueda tener la certeza de que van a haber, no van a haber dispositivos que soporten 6 GHz o que la cantidad de dispositivos que soporten 6 GHz es muy baja y no desea hacer una inversión de una AP que tenga las 3 bandas. Este va a ser una versión bastante llamativa y pues que les va a permitir empezar a tener una versión de Wi-Fi actualizada en sus despliegues. El precio aquí ya no sería una excusa, digamos que el modelo antecesor homólogo sería el U6 Plus, el U7 Lite va a ser una versión que pues, les va a permitir
poder dar esa versión del estándar más actualizada. Por otro lado, para los que buscan mayor performance, hemos desarrollado también dos nuevos modelos que serían las versiones U7 Pro XG y XGS. ¿Qué cuenta con estas? Vamos a encontrar con estas versiones? Principalmente vamos a tener un tema de puertos a 10 gigabits, por lo que si en su despliegue ustedes consideran de que a nivel inalámbrico podrían requerir más de 2.5 gigabits inalámbricos, esta sería la versión ideal para que el puerto de Ethernet no se convierta en un cuello de botella. En este modelo hemos realizado un cambio de diseño con la idea de poder proporcionar lo que sería una disipación de calor pasiva a través de su diseño escalonado en la parte trasera. Y también hemos desarrollado el portafolio de switches a nivel de puertos de 10 gigas para que ustedes puedan complementar la solución. Así que en estas versiones XG y XGS que vamos a tener, la versión XG sería un MIMO 6x6 y en XGS 8x8. La versión XGS contaría con analizador espectral embebido, así que sería de estas dos versiones la opción más robusta. Vamos a tener entonces ya con esto una familia bien consolidada para todo lo relacionado con Wi-Fi 7, donde tendríamos el modelo de entrada, las versiones profesional, profesional Max, que viene con analizador espectral dedicado, lo mismo para XGS, incluye analizador espectral dedicado. Las versiones in-wall para lo que sería proyectos de hotelería, apartamentos, tendríamos la versión, por decirlo así, reducida, en donde contaríamos únicamente con 2.4, 5 GHz y la versión Pro Wall contaría con 6 GHz. Y las versiones de exterior, donde como novedad vamos a incorporar antena sectorial embebida dentro del dispositivo, pero si ustedes desean cambiar el patrón a omnidireccional, las antenas omnidireccionales vienen incluidas dentro del contenido del producto, las adaptamos, hacemos la configuración y ya tendríamos la opción omnidireccional. También hemos desarrollado productos para lo que serían enlaces que se pueden administrar dentro de Unify, con la idea de que ustedes no tengan que estar cambiando de la plataforma de un sitio a otro para conocer qué está sucediendo dentro de la red. Así que estos dispositivos se alimentan a través de PoE activo, lo cual permite que se puedan introducir dentro del mismo portafolio de Unify y ustedes no tengan que estar cambiando de plataforma Unify a UISP para saber qué está sucediendo con los enlaces. Así que esta va a ser una excelente alternativa también a considerar. Por otro lado, en cuanto a lanzamientos, tendríamos lo que sería IoT aplicado para la industria. Superlink va a ser una solución de IoT que cuenta con un protocolo propietario de Ubiquiti, Superlink, que nos permite conectar a este tipo de sensores a distancias de hasta 2 kilómetros. Esto va a garantizar también que este protocolo nos proporciona un ahorro de energía bastante considerable, teniendo en cuenta que estos sensores funcionan de manera inalámbrica. Así que esto va a ser algo muy interesante que vamos a estar desarrollando en lo que es el transcurso del año. Próximamente vamos a tener en disponibilidad varios sensores para que puedan empezar a introducirlos a este sistema. La solución es escalable. Eso quiere decir de que por Gateway podemos conectar hasta más de 90 dispositivos, estaciones Superlink, y que si agotamos entonces la capacidad del gateway, simplemente adicionamos otro más y tendríamos la posibilidad de agregar más dispositivos a ese despliegue. Tendríamos lo que serían sensor para ruptura de cristales, sirenas, fuga, inundación, detección de humo, relevos, happy alarma, sensores de entrada, sensores de movimiento, calidad de aire y pues entre otros que aparecerán después. A nivel de cámaras tenemos la sexta generación de Unify Protect, en donde tendríamos cámaras que incorporan ya entonces lo que serían detecciones AI, así que lo que es reconocimiento facial y reconocimiento de patentes o matrículas de vehículos están soportadas en estos modelos con un precio bastante atractivo, así que sería una excelente alternativa para los que desean incorporar Unify Protect en sus despliegues. Aquí tendríamos entonces cómo realizaríamos un despliegue inalámbrico de estas cámaras a través de los mismos UDB que vimos en la diapositiva anterior para que se administren todo directamente dentro de Unify. También contaríamos con cámaras inalámbricas que soportan entonces el reconocimiento facial y reconocimiento de matrículas, cámaras ultra compactas soportando audio bidireccional. Así que la USG 6 Instant va a ser un modelo que soportará esas características.
Y para más inteligencia artificial tenemos el iKey, que va a ser entonces un accesorio que en complemento a un despliegue de Protect le puede dar características de detecciones AI para cámaras que no soportan este tipo de detecciones. Así que incluso para cámaras de terceros que soporten ONBIF, que podemos vincular a nuestro sistema de Wi-Fi Protect, a través de este accesorio le podríamos dar entonces características de reconocimientos inteligentes, reconocimiento facial, de patentes, y adicionalmente nos permite realizar búsquedas a través de inteligencia artificial. Esto quiere decir que al momento de buscar un video solamente introducimos qué es lo que estamos buscando y nos trae todos los eventos relacionados con la descripción que hemos realizado. Así que la IKI también es una de las novedades que tenemos a nivel de inteligencia artificial que se pueden integrar a un circuito cerrado de televisión. Y bueno, a nivel de herramientas que estaremos utilizando para los ejercicios del día de hoy, vamos a tener entonces lo que sería la calculadora de Wi-Fi. La calculadora de Wi-Fi la podemos utilizar accediendo a través del navegador, digitando simplemente wifi.ui.com. Y para los que deseen utilizarla en la comodidad de su dispositivo móvil, pueden descargar lo que sería el Ubiquiti Portal App. Al inicio hablamos de varias características a nivel de Wi-Fi que sería muy interesante poder aprovecharlas, pero muchas veces nos encontramos con escenarios donde tenemos lo que sería un AP bastante robusto, pero al momento de tratar de sacarle provecho, sacarle el ancho de banda, no vemos entonces esas capacidades muchas veces por ningún lado. Así que la calculadora de Wi-Fi nos va a permitir conocer ese rendimiento que se podría obtener inalámbricamente antes de. Esto es muy importante en el sentido de que muchas veces si nosotros hablamos de que en un despliegue, digamos a nivel de red cableada, cuando hablamos de que si deseamos que la red sea gigabit, sabemos cómo se debe hacer todo lo necesario para que la red sea gigabit. Si necesitamos 5 gigas a nivel de cableado estructurado, 10 gigas, sabe muy bien cómo realizarlo, cuál es la categoría del cable, gateways, switches, topología, saben todo cómo organizarlo perfectamente, pero cuando hablamos inalámbricamente empezamos a encontrar muchos vacíos, muchas deficiencias. Así que esta calculadora va a ser algo muy fácil y práctico de utilizar para que ustedes empiecen a dimensionar esos despliegues, cómo se deberían de realizar. En esta herramienta, por este lado, vamos a encontrar la posibilidad de seleccionar los diferentes puntos de acceso de Unify. Vamos a tener desde modelos Wi-Fi 7 como también dispositivos Wi-Fi 5. Una vez que elegimos entonces el modelo, vamos a tener la posibilidad de ver qué configuraciones se podrían realizar a través de ese modelo hablando inalámbricamente. Entonces tendríamos la posibilidad de seleccionar la banda 2.4, 5, 6 GHz. Y por otro lado tendríamos el dispositivo cliente que vamos a utilizar, en donde esto a nivel de velocidad también influye. Recordemos que hay diferentes versiones de Wi-Fi y estas versiones de Wi-Fi no solamente están en el AP, están también en las estaciones. Así que al momento de nosotros elegir las estaciones, vamos a tener entonces también las propiedades inalámbricas en este cliente y basado ya sea, por ejemplo, en temas de distancia, banda en la que se esté realizando entonces el despliegue, vamos a poder conocer entonces cuál sería el rendimiento. Aquí vamos a tener la velocidad de la capacidad de ese enlace físico que se podría desarrollar y también pues cuál sería el ancho de canal necesario pues para obtener esa velocidad que pretendemos obtener, ya que en la práctica muchas veces lo que uno se encuentra es que todo está configurado de manera automática y al estar configurado de manera automática pues va a ser un poco difícil predecir pues qué es lo que deseamos o se intenta obtener en ese despliegue. Así que aquí inmediatamente puedo conocer los anchos de canal que serían necesarios configurar y de esa forma puedo conocer entonces cuál sería mi implementación a nivel de AP y a nivel de estación, qué es lo mínimo requerido que se debería de contar para poder saber entonces cuál sería el rendimiento de ese dispositivo en ese despliegue. También tendría la posibilidad de simular lo que sería el uso del canal por ya sea bandas competidoras que se encuentren en el entorno, que lo puedo analizar visitando el sitio. Y una vez que detecto de que esas bandas competidoras pues no pertenecen al despliegue que voy a realizar o que voy a intervenir y que siempre van a estar ahí, entonces puedo considerarlo y saber qué tanta afectación puede tener en mi rendimiento inalámbrico.
Así que ustedes van a conocer desde el comienzo cuál sería el rendimiento y no darse la sorpresa después, o si hay que realizar cambios, ustedes tendrían la posibilidad de hacer esos cambios, como qué tipo de dispositivos inalámbricos debería de tener el cliente para maximizar ese rendimiento y demás. Así que de eso se trata entonces la calculadora de Wi-Fi. Por otro lado, vamos a tener entonces que voy a realizar aquí lo que sería el uso de Inner Space. El Inner Space es una herramienta que encontramos eh, dentro de nuestros sitios de Unify. Hablando, por ejemplo, del Cloud Gateway, aquí en el Cloud Gateway tengo la posibilidad de hacer la instalación del Inner Space, así que cuando entro al Control Plane en las actualizaciones, si no la tengo instalada, aquí me va a dar la posibilidad de instalarla. Así que una vez que la instale, va a aparecer este icono y me aparece una herramienta muy similar a lo que sería el Design Center para los que de pronto la hayan utilizado. A diferencia del Design Center, donde puedo hacer lo que sería simulaciones, donde puedo ver, digamos que tener el plano, configurar lo que serían las paredes y hacer este tema como mapas de calor. En esta herramienta que sería el Inner Space, voy a tener algo más interesante y que nos importa mucho para el día de hoy. Y es que muchas veces si hablamos de rendimientos inalámbricos, vamos a encontrar que en cuanto a rendimientos inalámbricos, la principal, o digamos que el principal problema que muchas veces se obtiene en un despliegue inalámbrico es la interferencia. Y cuando hablo de interferencia, muchas veces no es ni siquiera la interferencia que recibimos de otras redes Wi-Fi vecinas o cercanas, sino muchas veces la interferencia que tenemos proporcionada por nuestros propios APs. Así que aquí vemos que el Inner Space tengo la posibilidad de cargar el mapa, dibujar las paredes, todo esto. Aquí ya lo tengo listo para que no gastemos mucho tiempo en esa parte. Y vamos a ver, por ejemplo, aquí en Unify, que ya nos permite aquí directamente en la parte de Wi-Fi, en el apartado de Wi-Fi, ver cómo se están entonces distribuyendo lo que sería el uso de frecuencias. Aquí puedo ver cómo está la distribución de la banda 2.4, 5 y 6 GHz. Así que si hablamos, por ejemplo, a nivel de uso de frecuencias, voy a tener aquí que en la banda 2.4 vamos a contar con 11 frecuencias principalmente, pero como habíamos hablado en el principio, siempre la configuración se va a realizar en anchos de canal de 20, porque si nuestro despliegue tiene múltiples APs, pues va a ser la mejor distribución para poder reutilizar frecuencias, ya que muy seguramente instalaremos más de 3 APs. Y si configuramos 3 frecuencias, al agotarse tenemos que reutilizar las mismas frecuencias, pero la idea es reutilizarlas en las zonas donde esa frecuencia pues ya no está generando cobertura. Eso es lo que se llama patrón de reuso de frecuencias. 5 GHz vamos a tener un espectro bastante amplio a comparación de 2.4 y en 6 GHz ni se diga, incluso es un espectro mucho más limpio debido a que uno, pues casi, digamos, al ser una banda más reciente, no encontramos muchos dispositivos, y dos, al ser una banda más alta, es más difícil de que redes externas, redes que están afuera o redes vecinas alcancen a invadir nuestra zona donde tenemos ese despliegue, por lo cual es muy factible desarrollar proyectos bastante interesantes y a nivel de velocidad en 6 GHz principalmente. Entonces, ya teniendo claro cómo está este tema de frecuencias, va a ser más fácil entender entonces al momento en que empiece a introducir los APs en este sitio, qué es lo que va a suceder. ¿Por qué lo hago en el Inner Space? Porque una vez que empezamos a llevar los puntos de acceso, digamos que aquí tengo unos pasillos para todo este tema de bodegas y almacenaje, estos son estanterías donde hay mercancía, y muchas veces los problemas que tienen a nivel de este tipo de proyectos, pues es cómo vamos a garantizar esa cobertura inalámbrica, ¿cierto? Así que a nivel de diseño, habría varias formas de instalarlo. Si yo me acerco con el AP a la pared, vemos de que me aparece esta parte azul donde puedo indicar hacia qué dirección me está apuntando el AP. Y aquí puedo ver que el alcance, digamos que a nivel de señal, cómo se estaría entonces proporcionando en las dimensiones de ese pasillo, donde lo que sería verde es una señal fuerte, amarillo una señal entonces regular y en rojo sería una señal muy débil.
Cuando yo me ubico aquí, podemos ver entonces cuál sería el aproximado en decibelios que podríamos obtener a nivel de señal. Así que aquí vemos, por ejemplo, cómo estaría la señal, y esto me va a ayudar que a nivel de diseño yo pueda entonces realizar propuestas, por ejemplo, de que este AP con esta ubicación apuntando en la parte contraria hacia el pasillo va a complementar entonces un poco la cobertura que tenemos por acá. ¿Cómo podría cambiar entonces el concepto de diseño donde si existe la posibilidad de que la P se encuentre entonces en la mitad del pasillo? Hay que considerar muchos temas en estos tipos de proyectos, como por ejemplo de que muchas veces aquí le llamamos estén las montacargas, ¿no? Estos vehículos que se encargan de subir la mercancía en la parte alta. Entonces, muchas veces en estos proyectos no es viable contar con los APs instalados en esa parte alta, porque esos vehículos los podrían dañar. Así que algunas veces pueden estar en partes más bajas, como por ejemplo la pared, pero pues tenemos que jugar mucho con el tema de a nivel RF, porque si los ubicamos a un extremo de la pared, pues la pared opuesta puede tener una señal débil o prácticamente nula. Entonces tenemos que mirar cómo jugamos con nuestro diseño, con la idea de que nuestras frecuencias no se hagan ruido entre sí y que podamos garantizar cobertura en todos esos lugares. Así que esta sería, digamos que otra alternativa. Podríamos tener entonces estos ejemplos de diseño. Esto es lo que nos ayuda entonces el design en poder tener como ese tipo de ideas de cómo podemos entonces proveer esa señal para garantizar esa cobertura en todos estos sitios. Pero algo muy interesante que quiero traer aquí es que en el inner space puedo ver cómo se están distribuyendo las frecuencias según la configuración de la P. Y esto va a ser altamente importante para que nuestro despliegue Wi-Fi pues tenga un rendimiento óptimo. Así que en 2.4 ya habíamos hablado de que tendríamos lo que serían los canales 1, 6 y 11 que se configurarían a 20 MHz, pero la idea es que en los canales 1, 6 y 11 pues no se hagan ruido entre sí. Debo de buscar que cuando los canales se reutilicen, pues debo de evitar de que esos canales que se repiten estén muy cerca y que su cobertura se alcance a escuchar entre sí. De lo contrario, se hacen interferencia y el rendimiento inalámbrico disminuye. Entonces, en este caso, por ejemplo, voy a tener el canal 1, el 11, por acá el 6, pero vemos de que aquí vamos a tener muy cerca lo que sería el 6. Así que algo que yo podría hacer aquí inmediatamente es dirigirme a la configuración del equipo, y esta es una de las diferencias drásticas del Inner Space, y es que aquí estoy instalando APs reales y esto me permite tener una visual gráfica de mi despliegue de Unify, y que en el momento que necesite intervenir un equipo, con simplemente conocer su ubicación, ya puedo tomar decisiones a nivel de configuración. Así que para este equipo voy a definir de que entonces el canal más separado que tenemos o la P más separado contra él sería el 1. En este caso, en la banda 2.4 sería más conveniente que este tenga el 1, y a nivel de distribución aquí, entonces este al tener el 6 y este el 1, el más separado sería el 11, así que por este lado estaría bien. Por otro lado, pasaremos entonces a lo que sería 5 GHz, donde están configurados aquí en 40, aquí tenemos también 40, aquí está configurado en 40, 40 y aquí 40. Todos están configurados con un ancho de canal de 40, pero encuentro que el canal 36 y 36 aquí se repite, esto podría generar interferencia entre ellos. En este también, aquí tendría el 44 y por acá otra vez 36. Múltiples APs configurados con el canal 36. El rendimiento inalámbrico, porque todos tienen esta misma frecuencia, se va a ir por el suelo. Así que en este caso vamos a hacer entonces lo siguiente. Primero que todo vamos a analizar cómo está el uso de frecuencias en 5. Digamos que si yo deseo tener una mayor velocidad inalámbrica, lo que me puede ofrecer 2.4 GHz, que me limita a usar anchos de canal de 20, es que puedo utilizar anchos de canal de 40 o de 80. Así que voy a utilizar en este caso anchos de canal de 40, lo cual me daría teóricamente el doble a lo que me puede dar 20 MHz, pero lo que debo de considerar es que un uso de canal de 40 va a ocupar lo que se utiliza en dos canales de 20. Por lo que en este caso, lo que voy a realizar entonces sería lo siguiente. Primera configuración de este AP, por ejemplo, en este canal,
Entonces, la idea es que se configure en 40, aquí está automático, la idea es que quede fijo, entonces en banda 2.4, él ya tiene el 1, se va a seguir así, y en la banda 5 GHz configuraremos ancho de canal de 40, este va a quedar con el 36, pero voy a dejarlo fijo para que no cambie, aplico cambios, luego paso entonces al siguiente, voy a tener aquí entonces lo que sería el siguiente canal. Como vamos a configurar 40, este va a utilizar entonces lo que sería el 36 y 40, por lo que yo podría elegir, por ejemplo, el canal 44, y en este de acá sigo dejando 6, lo que serían 2.4, y por acá tendría entonces la posibilidad de elegir el 52, como 44 y 48 está configurado, entonces el 44 en 40 voy a utilizar 44 y 48. Pero estos canales que dice aquí, Dynamic Frequency Selection, existiría la posibilidad de que si me encuentro cerca de un radar que hace uso de este 5 GHz para el uso de esta tecnología, me podría entonces ocasionar de que los APs o cambien frecuencia o dejen de emitir en 5 GHz. Así que si yo tengo esto claro, podría entonces saltar a lo que serían estas otras frecuencias, en donde si utilizo 149, podría utilizar entonces 149 y el siguiente, por ser un ancho de canal de 40, aplico cambios, luego sigo con el siguiente AP, en donde pasaría a 157 con 40, y finalmente aquí pasaría a lo que sería entonces por este lado 11 y por acá con ancho de canal de 40. Entonces, allí vamos viendo de que las frecuencias se van actualizando y me permiten ir revisando cómo está el uso de las frecuencias de cada uno y me permite tener entonces un conocimiento más claro de todo lo que está sucediendo en ese despliegue con un panorama visual de lo que sería ese despliegue. Así que es una excelente herramienta que para muchos, si no la conocen, podrán sacarle bastante provecho en sus despliegues actuales. Ustedes no solamente los dispositivos inalámbricos los pueden colocar dentro del mapa, sino también los diferentes dispositivos como por ejemplo gateway switches, digamos que por ejemplo acá tenemos el cuarto de comunicaciones, entonces le voy a decir que el gateway, los switches y demás se encuentran entonces en este sitio y eso me permite recordar más fácilmente de todo lo que tengo desplegado en ese lugar, entonces dónde se encuentra y así pues cuando tome decisiones a nivel de configuración pues pueda tomar las decisiones más acertadas, también hacer propuestas a nivel de diseño de qué cambios se deberían de realizar, entonces todo eso lo puedo jugar aquí. Obviamente, pues conociendo las condiciones del sitio para saber si es hábil la instalación o posición que le estoy dando a cada uno de los puntos. De esta forma, puedo tomar entonces decisiones más acertadas en cuanto a lo que sería tema de diseño. Por otro lado, muchas veces podemos tener lo que serían las interferencias desconocidas. Digamos que hacemos un análisis y en cuanto a redes Wi-Fi no encontramos nada de interferencia, pero pues muchas veces podemos tener una tecnología que no necesariamente es Wi-Fi, pero podría estar afectando entonces lo que sería el rendimiento inalámbrico. Versiones de APs como los Pro Max o las versiones U7 Pro XGS que hablamos al inicio, cuentan con este analizador espectral que nos permite entonces conocer cualquier tipo de interferencia electromagnética, no necesariamente que sea Wi-Fi, podría detectar incluso cuando, por ejemplo, en 2.4 se enciende un microondas, esto podría estar representado aquí y podríamos tener idea de que ese horno microondas que se encuentra posiblemente en un casino o cafetería está alcanzando a, digamos, a cierta zona donde se está utilizando banda 2.4 para lo que sería la red Wi-Fi y podría verse afectada. También, por ejemplo, tecnologías como teléfonos inalámbricos que usan 2.4 o 5 GHz, lo mismo como drones, dispositivos a control remoto u otros que utilizan estas bandas no licenciadas, pero no necesariamente son Wi-Fi,
esta herramienta que tienen estos modelos de APs nos permiten detectarlas y poder entonces identificarlas y asimismo hacer las recomendaciones para cambiar de posición este tipo de elementos en el despliegue o finalmente cambiar la posición de los APs o recomendar sitios en donde no se deberían de poner puestos de trabajo porque pues estarían siendo afectados por ese tipo de elementos que generan entonces esa interferencia para esas bandas. Así que, pues bueno, ya prácticamente se ha cumplido el tiempo. Me gustaría conocer si hay dudas o inquietudes antes de cerrar pues, este webinar. Mientras están revisando el tema de consultas, me gustaría mencionar diferentes avances que tenemos en nuestra plataforma Unified Network, donde a nivel inalámbrico tenemos monitoreo y gestión de radios, tendríamos entonces métricas detalladas de rendimiento, cobertura, monitoreo de problemas, el analizador espectral que acabo de mencionar, analizador de APs, captura de paquetes, así que si ustedes utilizan Wireshark para hacer ese tipo de análisis sobre los paquetes, ya podemos hacer directamente esas capturas en nuestros APs Wi-Fi 7 y poder descargar el archivo para pasar a ese análisis, como también tenemos nuestro propio análisis que cuenta con inteligencia artificial para que pueda entonces tener un diagnóstico de qué es lo que está sucediendo inalámbricamente. Así que tenemos una solución bastante robusta, con un precio bastante asequible y un portafolio bastante amplio a nivel de Wi-Fi que ustedes pueden acceder actualmente con Unify y que los invitamos entonces a adquirir a través de Solution Boss para que ustedes puedan entonces actualizar sus redes y tener entonces este tipo de tecnologías y obtener todos los beneficios que hemos hablado el día de hoy. Así que bueno, vamos a ver si hay alguna duda o inquietud antes de finalizar. Parece que quedó todo clarito, Miguel. Por ahora Vale, bueno, no hay listo, duda. bueno, entonces, sí, Excelente, no la hay, verdad, muy buena presentación y más que nada las cosas últimas que vimos del mapa, de esos, para hacer todos los cálculos está muy bueno, porque te deja en concreto qué modelo, qué metros te soporta, los canales y todo eso está bueno, muy bueno todo eso. listo, entonces, si no hay dudas, con eso finalizamos el día de hoy. Espero que hayan aprendido bastante, que les haya gustado y haya sido de aporte para eh, lo que ustedes tienen en cuanto a proyectos o pendientes con temas de Wi-Fi. Y recuerden que a través de Solution Box también pueden estar en contacto con nosotros para lo que ustedes necesiten. Tema Muchas, de portafolio y ayuda, acompañamiento y soporte. perfecto, Miguel, muchas gracias. Gracias a los que estuvieron acompañando hasta el final. Solamente contarles que el 70-80% de los productos que mencionó Miguel en la charla tenemos hoy en stock y algunas ofertas para acompañarlos. Así que los que necesiten nos comunican a mí o a Alexis y vamos a estar contentos de pasarles los precios. Vale, con gusto y así quedamos hasta en la próxima ocasión. Saludos, Miguel, Gracias, muchas Miguel. gracias. Abrazo. Hasta Hasta luego. luego, gracias, Miguel.